Me alegra estar con ustedes de nuevo en Desde mi Corazón. Hubo un siervo de Dios de la India, maestro, predicador, evangelista y conferencista que se movía por el mundo entero con un ministerio de mucha trascendencia. Su nombre, Ravi Zacharias. Durante uno de sus viajes visitó Vietnam en 1971 y cuenta una maravillosa historia de su intérprete, Yen Pham. Se cuenta que poco tiempo después de que los comunistas tomaran control de Vietnam, Yen fue arrestado, acusado de ayudar a los estadounidenses y llevado a diferentes prisiones por varios años. Durante un tiempo prolongado en una de las cárceles, sus guardianes tenían un solo propósito en mente: adoctrinarlo en contra de todo lo relacionado a Occidente, especialmente en lo concerniente a la fe cristiana. A Yen se le prohibió leer cualquier literatura en inglés y solo tenía acceso a publicaciones propagandistas en francés y vietnamita. Aquella sobredosis de escritos de Marx y Engels comenzó a penetrar su mente. Uno de los libros que le dieron para que leyera presentaba a un hombre comunista encerrado como un pájaro en la jaula del capitalismo, quien se arrojaba contra las barras de la opresión capitalista, con las consecuencias físicas lógicas de ese proceso. Aún ensangrentado, este hombre seguía golpeando la jaula en busca de su libertad. Al tiempo, Yen comenzó a mirar con buenos ojos las embestidas del hombre encerrado. Quizás, pensó Yen, toda mi vida fue motivada por mentiras. Quizás Occidente me mintió, quizás Dios no existe. Cuanto más pensaba sobre el tema, más se acercaba hacia una decisión. Finalmente tomó la decisión y él determinó que al despertar el día siguiente dejaría de orar y aún de pensar en su fe cristiana. Se distanciaría de su caminar cristiano y de la palabra de Dios. La siguiente mañana se le asignó limpiar las letrinas de la prisión. Ojo con eso. Como no podía negarse, se abocó a una tarea repugnante: limpiar los desechos de todos en la prisión. Cuando limpiaba una lata llena de papel del baño, se dio cuenta que el papel tenía algo escrito y estaba en inglés. Rápidamente lavó la hoja, la dobló cuidadosamente y la puso en su bolsillo con miras a leerla a la noche en su celda. Como no había visto nada escrito en inglés por mucho tiempo, esperaba el momento de poder leer el papel recogido con ansiedad. Bajo su toldillo, que lo libraba de los mosquitos, mientras sus compañeros de celda dormían, sacó cuidadosamente la hoja que había guardado durante todo el día y con una pequeña linterna comenzó a leer la primera palabra arriba en el centro. Y decía Romanos capítulo 8. Temblando de la impresión recibida, comenzó a leer y era todo el capítulo, pero resaltó para su sorpresa el versículo 28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y él lloró. Él conocía su Biblia y no había visto una por mucho tiempo. No solo eso, él sabía que no había un pasaje más relevante acerca de la convicción y fortaleza para alguien que estaba a punto de rendirse ante la presión del maligno. Y él clamó a Dios, le pidió perdón, porque aquel sería el primer día en el que había decidido dejar de orar. Evidentemente, el Señor tenía otros planes. Al día siguiente, Yen le pidió al comandante de campo que le permitiera seguir limpiando las letrinas. Yen continuó realizando esa tarea diariamente, pues se había dado cuenta de que algún oficial, escuchen bien, utilizaba las páginas de una Biblia como papel de baño. Cada día Yen recogía una porción de las escrituras, la limpiaba y la agregaba a su lectura devocional nocturna. Qué interesante. De esa manera, Yen pudo recobrar una buena porción de aquella Biblia, pese a todo lo sucio con lo que le tocó lidiar, pero valió la pena tanto esfuerzo. Finalmente llegó el día cuando, a través de circunstancias inesperadas, Yen fue liberado.
Hoy es un hombre de negocios agradecido por la misericordia de Dios para con él y testigo fiel del poder del Evangelio, aún en las circunstancias más extrañas. Dios lo había contactado de una forma totalmente extraña, pero muy afectiva. Y él puede decir con toda confianza, la palabra de Dios es poderosa para salvar y trae vida en abundancia. Sí, la palabra de Dios es vida. Con este maravilloso testimonio podemos darnos cuenta cómo el poder de la palabra de Dios en una persona tiene la capacidad de producir vida. Dios siempre ha buscado la forma de comunicarse con el hombre, para darle a conocer que Él es nuestro Creador y que nos ama infinitamente y pese a todos nuestros pecados. Por eso, durante muchos siglos, habló por medio de los profetas y luego envió a su Hijo unigénito al mundo con el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y toda esta historia está consignada en el libro sagrado, la Biblia. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto se encuentra en Juan 5:39. También dijo: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Así que la palabra de Dios es vida porque no fue inventada por los hombres, sino viene directamente de Dios, inspirada por Él y contiene sus mandamientos y su voluntad para nosotros sus hijos. En ella Dios nos corrige, nos dice cómo vivir de una forma agradable para Él y cómo obrar de forma justa en todo momento. También nos habilita para hacer todo aquello que será de bien y de bendición para nosotros y para nuestro prójimo. Por eso es que al leer la Biblia podemos sentir su poder transformador desde lo más profundo de nuestro ser. No hay rincón de nuestra mente o de nuestro corazón que pueda escapar a la poderosa inspección que se desata cuando pasamos tiempo leyendo y saboreando las palabras de nuestro Padre Eterno consignadas en su palabra. La palabra de Dios es un fundamento firme. El escritor de Hebreos, al referirse al poder de la palabra, manifiesta en el capítulo 4, versículo 12, lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Con esto nos quiere decir que la palabra de Dios juzga hasta la profundidad de la parte inmaterial del hombre, penetrando a tal grado que puede discernir los pensamientos y motivaciones del corazón. Ahora, en torno al fundamento, la palabra de Dios nos da firmeza para poder afrontar las dificultades y retos que se nos presentan en la vida. Y en esta vida pasamos por tormentas inesperadas como enfermedades, desempleo, dolor, traición, promesas incumplidas. Y en la Biblia encontramos consejo para todas estas situaciones, ánimo para los momentos de dolor y mucha sabiduría para tomar decisiones de tal manera que éstas agraden a Dios en todo. De tal manera que la razón por la que la palabra de Dios es vida es porque no solo son palabras. Es porque estas palabras provienen del Dios Todopoderoso. Su palabra nos ayuda a discernir lo que viene de Dios y lo que no. Nos enseña a saber qué es el bien y qué es el mal. Por eso cobra vital importancia el estar en contacto con este libro santo, pasando tiempo en oración, estudiándolo y meditándolo, memorizándolo. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias, familia, por estar conectados semanalmente. Les envío un abrazo desde mi corazón.